capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice la Escritura: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este capítulo 4 que nos presenta el apóstol Pedro, de entrada, hermanos, lo que podemos nosotros ver es, pues nos presenta también ahí, ¿verdad?, el sacrificio del Señor Jesucristo. Nos presenta ese cuadro, hermanos. Nos presenta ese cuadro, y lo que nosotros vamos a enseñar, hermanos, y que vamos a asimilar para nosotros es que Pedro, hermanos, está presentando un reto para todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Está presentando un reto, hermanos, para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros pensamientos ni de acuerdo a conformidad con el mundo, ¿verdad? Y los pensamientos de los hombres. Y lo que primero empieza diciendo el apóstol Pedro, hermanos, es enseñándonos que Cristo, hermanos, padeció por nosotros. Y ese reto, hermanos, de que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario que nosotros veamos lo que Dios hizo, que nosotros veamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. De modo que cuando nosotros, hermanos, vemos ese cuadro, hermanos, vemos esa obra redentora del Señor Jesucristo, y vemos todo lo que Él padeció por causa de nosotros, todo lo que Él padeció, hermanos, para quitar el pecado de todos nosotros. Y quitarlo, hermanos, dice Pedro en el capítulo 2, dijo que el Señor había llevado el pecado de nosotros en su cuerpo, y lo había llevado a la cruz, para que nosotros estemos muertos al pecado y que vivamos a la justicia de Dios. Pero mire, yo quiero que hermanos, veamos allá en Isaías, hermanos, veamos en Isaías el capítulo 53, para analizar, hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que de esa manera, hermanos, nosotros podamos entender lo que Pedro nos está ofreciendo, lo que Pedro nos está diciendo, y el llamado que nos está haciendo, ¿verdad?, a una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dice ahí Isaías 53, del versículo 3, hermanos, hasta el versículo, déjenme decirle, hasta el versículo 6. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjense, hermanos, cuando nosotros vemos esa profecía con respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros entender, hermanos, todas las cosas que Él padeció, todo lo que Él sufrió. Dice Isaías que fue despreciado, que fue también desechado, que fue, hermanos, azotado, que fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y aún viendo todo eso, hermanos, dice que todos nosotros, hablando en términos generales del ser humano, dice, nos apartamos de Él, escondimos de Él el rostro. Cada quien se ensilló por su propio camino, nos descargamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Y hermanos, yo recuerdo ahí los evangelios cuando el Señor Jesucristo está en agonía en la cruz, y aquellas multitudes, hermanos, que pasan frente al Señor Jesucristo, sabiendo que es el Hijo de Dios, hermanos, y que es el Mesías que había de venir a quitar y acabar el pecado de todo el mundo, y que se había ofrecido, hermanos, el rescate por todos nosotros. Muchos de aquellos, hermanos, esperaban otro tipo de redentor, esperaban a lo mejor un emperador, un guerrero, hermanos, que pudiera luchar contra aquellos imperios humanos. Tal vez eso esperaban, hermanos, de modo que cuando aquellos hombres judíos, hermanos, que caminan frente a la cruz del Señor Jesucristo y que lo ven en agonía y le dicen, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y hermanos, el menosprecio y el chisteo que hacían es, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Fíjense, hermanos, el pensamiento de aquellos hombres al ver al Señor Jesucristo en agonía en aquel madero. Pero Él, hermanos, hizo todo eso en favor de cada uno de nosotros. El Señor quiso ir a la cruz para acabar con el pecado y para que nosotros, hermanos, tuviéramos ese mismo pensamiento. Por eso Pedro dice, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La pregunta aquí es, hermanos y hermanos, la pregunta aquí es, ¿por qué Pedro nos invita, hermanos, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro sabe que lo que están pasando los hermanos en aquel momento no es algo fácil, hermanos. Hay sufrimiento, hay dolor, hay fatiga, hermanos, hay escarnio sobre los cristianos que están recibiendo este mensaje, y por supuesto para nosotros, hermanos, no estamos exentos de sufrimientos, de tristezas, de dolores, hermanos, de cosas que en momentos aprietan nuestros corazones y quisiéramos dejar, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, quisiéramos dejar de servir a Dios. Y Pedro dice, el reto que ustedes tienen cuando ustedes ven el sacrificio del Señor en la cruz es mínimo. Es mínimo porque pueden ver el sufrimiento del Señor, pueden ver el castigo que sufrió en su carne, en su cuerpo. Y hermanos, vimos ahí, hermanos, la descripción que hace Isaías en el capítulo 53. Pero los versículos finales del capítulo 52 nos muestran, hermanos, una apariencia inhumana del Señor Jesucristo, como lo hace también Mateo, como lo hacen los evangelios con respecto al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Pedro nos quiere que pongamos nuestra mente, que fijemos nuestros corazones y veamos, hermanos, que Cristo terminó con el pecado. Y si Cristo terminó con el pecado, ya no debe haber pecado en cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos siervos del Señor Jesucristo. Él nos ha rescatado. Nuestra vida, hermanos, está en manos de Dios.
nuestra vida pertenece a Dios, pertenece al Señor. Entonces, cuando Pedro dice que nosotros debemos armarnos de mismos valores, hermanos, que terminemos también con el pecado que nos apartemos por completo del pecado y toda aquella carga que pueda asediar al cristiano, hermanos, que en un momento de debilidad pudiera tumbar al cristiano, pudiera debilitarnos, hermanos, y pudiéramos caer cautivos al pecado. Pues tenemos que armarnos, hermanos, de ese valor y corresponder así al sacrificio de nuestro Señor para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está el reto, hermanos, pero tenemos que ver el sacrificio del Señor. Y dice Pedro, ¿por qué, hermanos? Tenemos una vida por delante. Tenemos una vida por delante todavía, entre tanto Cristo no venga. Por eso dice el versículo 2, para no vivir, fíjese bien, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La invitación, hermanos, es que el tiempo que Dios haya fijado para nuestra habitación en esta tierra, el tiempo que Dios ha contemplado, hermanos, de vida de cada uno de nosotros en esta tierra, dice Pedro que nosotros no podemos vivir conforme, hermanos, a las concupiscencias, es decir, a las seducciones, a los malos pensamientos, a los malos deseos, a las malas conversaciones de los hombres. No podemos vivir así, hermanos. Tenemos que fijar nuestra mente precisamente en el sacrificio de Dios, del Señor Jesucristo, para poder hacer la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y fíjense, hermanos, que Pedro habla de un tiempo pasado, refiriéndose a nuestra vida en Cristo y refiriéndose, hermanos, que en otro tiempo, hermanos, antes de estar en Cristo, fue un tiempo suficiente para que nosotros viviéramos conforme a este mundo e hiciéramos, hermanos, lo que el hombre natural puede hacer, porque Dios no está con él. Pero dice Pedro, vamos a poner un límite a ese tiempo. O sea, si en nosotros hubiera la posibilidad, hermanos, como cristianos, fíjense bien, hubiera la posibilidad de que nosotros quisiéramos seguir viviendo de acuerdo a lo que el mundo ofrece, de acuerdo a lo que trae, hermanos, una alegría, una satisfacción momentánea, pero dice, basta tiempo. Hay que ponerle un límite a este tiempo. O sea, nosotros no podemos vivir de acuerdo, hermanos, a lo que hacen los gentiles. No podemos vivir, hermanos, haciendo lo que ellos hacen. Es verdad que vivimos en una sociedad, hermanos, donde tenemos comunicación unos con otros. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde compartimos comunicación, trabajos y muchas cosas con aquella persona que no es cristiana. Ahora, ¿qué hacemos con aquella persona que no es cristiana? Aquí no está el asunto. Yo puedo vivir, ¿sí? O sea, yo no puedo separarme de una persona que no es cristiano, pero sí puedo separarme, hermanos, de sus acciones y de su manera de pensar, de su manera de llevar la vida. Y cuando yo tengo una amistad, una relación con un inconverso, con alguien que no es cristiano, yo debo de tomar la oportunidad, hermanos, de presentarles el poder de Dios para su salvación. Y es el Evangelio. Es el Evangelio. Por el contrario, hermanos, sería un error si yo tengo esa comunicación, tengo esa amistad con el mundo, pero quiero vivir como ellos viven y hacer lo que ellos hacen, hermanos. Entonces, ahí hay un error grave. Hay un error, hermanos, que no podemos estar practicando en nuestras vidas, sino que tenemos nosotros que definir, hermanos. Que las acciones, que los momentos, que los eventos que pueden presentarse en nuestra vida, dentro de una sociedad, que están perdidas, hermanos, debemos aprovechar para presentar el Evangelio. No para vivir como el mundo vive.
no para hacer como el mundo hace. Por eso puede ser paste ya. Ahora, hay otra cosa, hermanos, que nosotros podemos ver ahí. Dice, a estos les parece cosa extraña. Fíjense, cuando usted, hermanos, hace una separación con aquella persona que ha convivido mucho, que es su amigo, su amiga de mucho tiempo, hermanos, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y en su traje. Fíjense, si nosotros, hermanos, podemos entender esto, podemos analizar, hermanos, que tal vez ya ha pasado con nosotros, o que está pasando, hermanos, o debemos de tenerlo presente que puede pasar. Cuando estamos tan arraigados, hermanos, a una vida como la sociedad la lleva, hermanos, una vida de indiferencia en las cosas de Dios, pero cuando nosotros ponemos un límite y hacemos una separación y ponemos un alto, hermanos, ponemos un alto a aquellas cosas que sabemos que nos van a afectar, ponemos un alto, hermanos, a aquellas personas que nos están tratando de seducir a hacer las cosas negativas, las cosas malas. Cuando eso sucede, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellas personas hacia nosotros? ¿Van a estar de acuerdo? No, ¿verdad? No van a estar de acuerdo. Aquella persona que me conoce o que me conocía como era, no va a estar en paz, hermanos, hasta hacerme caer. Va a estar constantemente abordándome, visitándome y presentándome aquellas cosas que pueden hacerme caer. O sea, no van a estar en paz y les va a parecer algo extraño. Oye, pero si antes podías hacer. O no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y el problema, hermanos, es que a veces el cristiano hace cosas indebidas, incluyéndome yo, hacemos cosas indebidas y podemos pensar o decir, no pasa nada. No pasa nada. Una mentira, hermano. No pasa nada, pero es una mentira. ¿Y la mentira qué es? ¿Es pecado? Es pecado, hermano. Es pecado. Y todo aquello, hermanos, que infringe la ley de Dios es un pecado y no podemos nosotros tomar con ligereza esas cosas. Entonces, aquellas personas, cuando nosotros pongamos un límite y una separación a aquellas tentaciones, a aquellas invitaciones, ellos no van a querer, hermanos, y van a estar, insiste, y tenemos que, hermanos, hacer una perfecta separación, como dice la Biblia, ¿verdad? Lo que es de la carne es, lo que es del espíritu es. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, qué decisiones estamos tomando con aquellas amistades que nosotros tenemos. O si estamos tomando, hermanos, la oportunidad para hablarles de Cristo, para enseñarles de una nueva vida en Cristo, cómo es una nueva vida en Cristo, cómo es, hermanos, que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y fíjense, hermanos, dice también incluso que aquellas personas, cuando no están de acuerdo, dice que si no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice que cuando habla ahí, hermanos, de que nos ultrajan, es que puede haber reacciones hasta violentas en contra de nosotros, en contra del cristiano que ha decidido no seguir más con esa relación, no seguir más con ese tipo de vida, no seguir más con ese tipo de comunicación, porque están afectando mi relación con Dios. Muy bien, versículo 5. Bueno, antes del versículo 5 podemos, hermanos, analizar. Si Pedro dice que vamos a poner, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Antes de poner otras citas, me acordaba yo leí este versículo y me acordaba de las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo, hermanos, empieza a reconvenir con los hermanos en Galacia, haciéndoles ver, hermanos, que ellos habían comenzado una buena vida en Cristo, pero la estaban desperdiciando. Y Pablo les dice, estoy maravillado de ustedes,
que tan pronto les hayan presentado un evangelio diferente, ustedes se aparten de la gracia de Cristo. Y si no quieren otro evangelio, sino que hay muchos que quieren ¿qué, hermano? Corromperlo, ¿verdad? No hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo. Luego, él les enseña, hermanos, que si él todavía buscara el favor de los hombres, dice, entonces yo no sería siervo del Señor. Ahora, ¿qué? ¿Yo busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres? Pues si todavía buscara el favor de los hombres, entonces yo no sería siervo del Señor. Pablo, hermano, no está dándole por su lado a los hermanos en ese pasaje. Está hablándoles con dureza. En el siguiente capítulo les habla palabras duras, como diciéndoles insensatos, ¿verdad? Y diciéndoles necios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían comenzado una vida en Cristo y estaban terminando una vida en la carne. Estaban terminando una vida en la carne. Y miren lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1. Del versículo 1, hermanos. Bueno, leemos primero el versículo 1 y luego el versículo 5. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero, hay un pero ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que andan, para los que no andan conforme al Espíritu, hay un problema. Hay un problema, ¿verdad? Porque el que anda conforme a la carne, ¿cuál es el pensamiento del que vive conforme a la carne? Pues va a pensar de esa misma manera, ¿verdad? Va a pensar de una manera carnal, va a pensar de una manera equivocada, va a pensar de las cosas que el mundo ofrece, va a pensar, hermanos, conforme a una vida licenciosa. Pero el que vive conforme al Espíritu va a vivir, hermanos, sujeto a la voluntad de Dios. Su vida va a ser transformada espiritualmente por la palabra de Dios, y su impacto a la sociedad, su impacto a la iglesia, su impacto a la familia, hermanos, va a ser un impacto diferente. Va a ser un impacto, hermanos, que va a seducir, que va a atraer a Cristo a más personas. Ocuparse de la carne, dice Pablo, es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre vivir conforme a la carne y vivir también conforme al Espíritu. Muy bien. Ahora, si vemos allá en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y vamos a leer el versículo 8 nada más, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense, hermanos, una persona, un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que vive, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, siempre está pensando en estas cosas.
Siempre estar pensando en estas cosas, ¿verdad? Todo lo que es bueno, hermanos, todo lo que es verdadero, todas las cosas positivas que pueden venir a nuestra mente, dice Pablo, mantengan ahí su pensamiento. Mantengan su mente en esas cosas que les van a motivar constantemente a servir y ayudar a los hermanos. Porque el contexto de lo que habla aquí el apóstol Pablo, hermanos, es algunas situaciones de diferencias que había dentro de la iglesia y que el apóstol Pablo pide que haya una intervención, hermanos, para que seamos de un mismo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Habla, hermanos, de que todos tenemos, los que hemos obedecido y que vivimos conforme al Espíritu, nuestros nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Ahí está, hermanos. Entonces, debemos de pensar en esto para que las acciones, cuando nosotros pensamos de esta manera, las acciones de nuestros pensamientos van a ser, hermanos, de acuerdo a ese pensamiento. Si yo estoy pensando, hermanos, en el amor fraternal, ¿cuál va a ser mi reflejo al pensar en esto? Pues voy a manifestar mi amor fraternal. Lo voy a manifestar con acciones, con un buen trato, hermanos, con cordialidad, con amabilidad. Si yo estoy pensando en todo lo que es honesto, pues yo voy a ser sincero siempre en mi manera de decir las cosas, ¿verdad? En mi manera de entablar una relación con quien quiera que sea, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, hermano, todo lo que es amable, todo lo que es de buen hombre. Pablo nos invita, hermanos, a tener este tipo de pensamientos para una vida que sea conforme, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios. Muy bien, regresamos allá a Pedro. Si algo quieres comentar, hermanos, me dice. Regresamos a Pedro, allá mismo en el capítulo 4. Y vamos a leer versículo 5. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás o a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, dice el apóstol Pedro, hermanos, que este tipo de pensamientos, este tipo de personas que no viven conforme a la voluntad de Dios, hermanos, dice, ellos darán cuenta. Ellos darán cuenta de sus acciones, ellos darán cuenta de sus hechos, pero no solamente ellos, hermanos, recordemos que también nosotros vamos a dar cuenta. Nosotros también vamos a dar cuenta de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hicimos, estando en este cuerpo, estando en la carne. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:10 que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos. Y vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que hicimos estando en la carne, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta. Entonces, hermanos, sabemos que cuando estemos frente al Señor Jesucristo, va a ser mucho mejor para nosotros, hermanos, saber que hicimos un gran esfuerzo para hacer las cosas que agradan a Dios, y no, hermanos, que hicimos un gran esfuerzo para hacer las cosas que agradan a los hombres. Porque de acuerdo a eso, hermanos, cada uno de nosotros seremos humanos, todos, vivos y muertos. A unos que ya murieron en Cristo, murieron sin Cristo, hermanos, que les fue predicado el Evangelio, ellos no le dan cuenta también. Ellos no le dan cuenta.
Y como el fin de estas cosas se acerca, dice Pedro que nosotros debemos estar, hermanos, en una situación tranquila, convencidos de que servimos a Dios, motivados por servir a Dios, con pensamientos claros, motivados a hacer el bien y, hermanos, mantenernos velando y en oración. Y velando, hermanos, es precisamente estar alertas, hermanos, de que el enemigo está presente todos los días de nuestra vida. Y anda, hermanos, como un león rugiente, rodeándonos cada día, mostrándonos cada día, hermanos, sus halagos, sus tentaciones, para ver si podemos caer. Busca a quien devorar. Por eso Pedro también dice en ese capítulo 5 que nosotros debemos de ser sobrios y velad siempre. Que nuestra oración, hermanos, sea en todo momento a nuestro Dios. Oremos, hermanos, porque Satanás se aparte de nosotros. Oremos para que Dios esté siempre, hermanos, presente en nuestras vidas, porque ciertamente, hermanos, hay momentos difíciles para el cristiano. Hay momentos difíciles en los que nuestros pensamientos, hermanos, a veces nos hacen flaquear, nuestros pensamientos nos debilitan y nos ponemos, hermanos, como presa fácil para el enemigo. Hay que estar firmes y hay que velar y hay que mantenernos en oración. Y luego, hermanos, los 200 versículos, el apóstol Pedro nos hace una recomendación, ¿verdad? Nos da un consejo y nos motiva a practicar, hermanos, en nuestra vida cosas que tal vez nunca hemos practicado, o seguir practicando aquello que hacemos esporádicamente para que sea un hábito, hermanos, en nuestras vidas como cristianos. Dice, ante todo, tener entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Tener entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. Ferviente amor. ¿Cómo podemos describir, hermanos, un amor que es ferviente? ¿Cómo podemos describir, hermanos, ese amor ferviente entre nosotros? Fervoroso, ¿verdad? Que se muestra, hermanos. No sé si usted lo ha vivido, un amor ferviente. Un ejemplo, palpable no lo tengo, hermanos, pero recuerdo que ahora que andaba por allá en Torreón, pues, hermanos, a veces veo a mi familia, a veces no los veo. Y en este caso, hermanos, me tocó ir no me tocó, sino que planeo las cosas de tal manera que yo pueda ver a todas mis familias. Y fui a la casa de unas sobrinas y, hermanos, hay una sobrina, Karina se llama, ella es hermana de Cristo, ella es de Arkansas y tenía, hermanos, un abrazo y besándome, parecía que me estaban poniendo una llave como luchador, hermanos, no me soltaba y estaba, hermanos, manifestando ese amor que nos tenemos como familia. Bueno, hermanos, nada debe diferir entre nosotros, somos familia también. Somos hermanos en Cristo. Entonces, un amor ferviente se manifiesta, hermanos, cuando dejamos de ver a un hermano. Y cuando lo vemos, hermanos, lo abrazamos, lo apapachamos y le damos una cordial bienvenida, hermanos, porque tenía tiempo que no lo veíamos. O un hermano que está en dificultades, hermanos, y que logra solventar aquella situación, hermanos, nos gozamos con él. Como el domingo, hermanos, que vimos a la hermana Mari. Vimos a la hermana Mari Hernández y hermanos, las hermanas, veía yo a Nancy y decía, bueno, ¿qué hora suelta Nancy a la hermana para ir a saludar? No la soltaba, Nancy la tenía a veces y abrazándola. Hermanos, es la alegría, es un amor ferviente, el deseo de ver a un hermano. Y ¿sabe qué hice yo? Dije, bueno, yo me voy a sentar, aquí va a estar al lado mío, ahorita en la casa. Y dejé que los hermanos disfrutaran, hermanos, esa alegría de ver al hermano entre nosotros. Fue grato, hermanos, fue algo emocionante, fue algo que, hermanos, se sintió en nuestro corazón. Vi a los hermanos cómo se alegraron de ver a la hermana, cómo se alegraron de saludarla, de estrecharla, de abrazarla, de besarla, hermanos. Ese es un amor ferviente. Por eso Pedro dice, ante todo, cualquiera que sea la situación, hermano, aunque usted tenga el mayor de los problemas, manifestemos ese amor ferviente hacia los hermanos, hacia todos, sin diferencia, sin acepción, hermanos, de ningún hermano.
todos son mis hermanos, todos somos hijos de Dios, todos somos Cristo, una sola persona. Además de eso dice que, hermanos, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados? Hermanos, cuando yo veo haciendo mal a un hermano y yo le convengo con él, y lloro con él y lo abrazo y lo invito y le predico y le doy el consejo de Dios, hermanos, yo estoy evitando que ese hermano se vaya al mundo. Yo estoy evitando que ese hermano cambie su manera de pensar, cambie el concepto que tiene, tal vez de la iglesia, tal vez de un hermano, tal vez de su familia, hermanos. Cuando mostramos ese amor ferviente, hermanos, las asperezas, las diferencias que puede haber entre nosotros van a desaparecer. Y es que otras versiones dicen, ámense profundamente, otra versión dice, ámense mucho. Y a veces podemos malinterpretar ese pasaje diciendo, es que la amo tanto a la hermana o amo tanto al hermano que no quiero reconvenirle, no quiero, le voy a pasar por alto sus pecados, como quiera, no. Ahí cuando Pedro habla de eso, hermanos, habla en relación con el amor que Cristo nos mostró. En el verso, ahí en el mismo, porque ese es el contexto, en el capítulo 3, verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, es un amor igual al de Cristo, el que Cristo nos mostró. Es decir, Él tuvo un amor sacrificial, pero ese amor cubre multitud de pecados, porque el amor es una barrera, hermano, para que nazcan entre nosotros sentimientos carnales. Por eso el amor cubre multitud de pecados. El amor, cuando nos amamos profundamente, cuando nos amamos mucho, es una barrera, es un antídoto en contra de las perversiones, de las maldades humanas con las que hemos venido batallando. Por eso Pedro dice que el amor, debemos amarnos profundamente, debemos amarnos mucho, porque cuando hacemos una barrera para no dejar penetrar el pecado entre nosotros de la iglesia. Es verdad, ¿no? Porque con eso, con esa cualidad, si vivimos con esa cualidad, no vamos a dejar lugar, hermanos, al odio, al rencor, a la malicia. Estamos llenos de amor. Y lo que vamos a expresar es solo eso, hermanos. Entonces, fíjese cómo cuando el amor de nosotros rebosa en nuestros corazones, de esa manera se manifiesta cómo vivimos. O sea, cómo va a ser realmente nuestra vida. Es una vida menos tranquila, una vida en paz, una vida llena de satisfacción y de placer de estar haciendo la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Amarnos los unos a los otros es el segundo mandamiento que la Biblia nos presenta. Hermano, perdón, sí, lo que yo veo aquí, hermano, también quería hacer un apunte, porque estoy viendo que, como usted comenzaba, hermano, en el versículo 1 y versículo 2, el apóstol Pedro nos invita a adoptar el carácter, la mente de Cristo, primeramente, y después usted mencionaba versículo 3 y versículo 4, la transformación, el cambio de nuestra vida pasada, ¿verdad? De dejar todo eso atrás. Pero después, hermano, me encuentro con la palabra ante todo, en el versículo 8 que estamos analizando. Y veo, hermano, que esta palabra ante todo hace referencia, hermano, a una prioridad en cuanto en este caso al amor, ¿verdad? Y marca ese amor ferviente. Y cuando hablamos de amor ferviente, ya nuestro hermano Manuel también lo mencionaba, es un amor profundo, un amor constante, pero también es un amor persistente, ¿verdad? Y eso lo que provoca, hermano, es que cubre multitud de pecados, y no significa encubrir, sino más bien lo que significa cubrir multitud de pecados es perdonar, ¿verdad? Entonces el amor nos lleva a tener esa relación profunda, hermano, de lo que habla el amor ferviente, ¿verdad? De esa relación de que a lo mejor yo le puedo fallar a usted, pero por el amor que usted me tiene, me perdona, y podemos tener esa buena relación entre nosotros. Así es. Ahora, y cuando, qué bueno que comenta mi hermano porque ahora me presenta una cita de 1 Corintios capítulo 3, hermanos, que habla del amor,
El capítulo 3 es un contenido del amor, hermanos, y Pablo dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que suena y retiñe, soy puro ruido, no tengo amor. O sea, lo que yo pueda hacer sin amor, de nada sirve. ¿O de qué sirve si yo diese mis bienes a los pobres, pero no tengo amor? ¿De qué sirve? ¿O de qué sirve si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? ¿De qué sirve? O sea, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo, que cualquier cosa que nosotros hagamos, si no hay amor, de nada sirve. Por eso dice, ante todo, o sea, ante los cambios que podemos hacer, ante la mentalidad que hemos nosotros cambiado teniendo el ejemplo y el sacrificio de nuestras vidas en Cristo, a que podamos hacer una separación de las cosas carnales con respecto a las cosas espirituales que ahora vivimos, dice, si no hay amor, pues tengan amor. Ahora nos invita también a una práctica cotidiana, dice hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Es una invitación, hermanos, a tener una práctica que muestre el amor entre nosotros. El hospedarnos no solamente se refiere, hermanos, cuando hablamos de hospedados o de hospedaje, estamos hablando de que alguien pueda posar tal vez en nuestra casa, de que alguien pueda posar tal vez en nuestra ciudad, pero mayormente en nuestra casa, con nuestra familia. Pero hermanos, cuando hablamos de hospedaje, hablamos también, hermanos, de las cosas que nosotros podemos hacer en favor de los hermanos. Hablar de hospedar, hermanos, es contribuir a un bien común. No precisamente que lo tengamos que hospedar en nuestra casa. Si eso es necesario, hermanos, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Ahora, dice que es sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Y claro, cuando yo veo esto, hermanos, también es importante. Si yo estoy viendo este pasaje, yo estoy pensando, hermanos, en la iglesia. Estoy pensando en la iglesia local porque es a quienes conocemos. Es a quienes conocemos, pero hermanos, hay muchos hermanos en todo el mundo y luego vemos hermanos que están entre nosotros y que a veces nos conocemos y que a veces, hermanos, ante esa confianza brindamos hospedaje, hermanos, a un hermano que no está llevando su vida correctamente y rechazamos ese beneficio a alguien, hermanos, que está sirviendo fervientemente a nuestro Dios, que está haciendo constantemente la voluntad de Dios. Es por señalar algo, hermanos. Pero dice también, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, hermanos, nos está hablando Pedro que hay algo en cada uno de nosotros. Todos tenemos un don de parte de Dios. Y lo que Pedro dice es que vamos a ponerlo, hermanos, al servicio de los demás. Es un don que Dios me dio para eso. No es un don para guardármelo y para saber que Dios me da ese don, sino para ponerlo al servicio de los demás. Para ponerlo al servicio de los demás. Cuando nosotros leemos allá en Mateo capítulo 25, hermanos, que habla sobre el juicio de las naciones, no me sé el pasaje exactamente, pero hermanos, el Señor Jesucristo reconviene con sus apóstoles y les dice, cualquiera que me haya visto desnudo y me vistió, me haya visto en la carne y me visitó, me dio hambre, me vio con hambre y me dio de comer, me vio con sed y me dio de beber, dice, el día del juicio, mi Padre será, venid benditos de mi Padre al reino de los cielos. Porque por cuanto hiciste esto con uno de mis hijos, me lo habéis hecho a mí. Ellos dirán, ¿cuándo te vimos de esa manera, Señor? Entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos al servicio de los demás ese don que Dios nos ha dado, estamos haciendo, hermanos, estamos ganando terreno, hermanos, para estar en el cielo, en la eternidad con nuestro Dios. Mire, permíteme hacer un comentario. Sí, adelante, hermano. Para estudiar la Biblia y estudiarla bien, para entenderla correctamente, hermano, uno tiene que sacar cuál es la idea exegética del texto que estamos estudiando. Y cuando me refiero a la idea exegética, es cuál es la idea central, cuál es el tema central y cuál es
la idea, ¿verdad? O la intención del escritor, en este caso Pedro. ¿Cuál es la intención de Pedro para los hermanos? ¿Qué es lo que quiere poner en la mente de los hermanos Pedro? Bueno, yo creo que la idea exegética, hermanos, está en el verso 1, la segunda parte. Dice, armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento significa asuman la misma actitud, adopten la misma disposición. ¿Cuál? La de Cristo. Y cuando nosotros nos armamos de ese pensamiento, cuando asumimos la misma actitud, cuando asumimos la misma disposición del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué va a pasar? El verso 2 nos dice que, ¿para qué? Ahí está el para. ¿Para qué me voy a armar de la disposición de Cristo? ¿Para qué me voy a armar del mismo pensamiento de Cristo? Para hacer todo lo que domina los 19 versículos del capítulo 4. Entonces, esto elimina, hermano, si ustedes han platicado con los hermanos y han tratado de animarlos a hacer algo, generalmente decimos, no, pues ¿qué van a decir? Que a lo mejor a mí no me tomaron. Cristo no dijo eso, hermano. Cuando Él con su Padre estaban haciendo el plan eterno de redención y cuando se iba a cumplir en la persona de Cristo, Cristo no dijo, pero no me van a oír, Padre. Sino Él dijo, sacrificio, holocausto y expiación por el pecado ya no te agradaron. Mas he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados una vez y para siempre. Es decir, Cristo tomó la decisión. Él no pensó lo que íbamos a pensar nosotros. Él no sintió lo que íbamos. Él pensó lo que Él tenía que hacer. Él pensó lo que Él necesitaba hacer. Es lo que Pedro quiere, que nosotros pensemos lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para luego hacer todo lo que después nos viene diciendo. No, yo no puedo amar a los hermanos profundamente, hermano, si yo no me armo del pensamiento de Cristo. Si yo no tengo el pensamiento de Cristo, hermano, yo no voy a poder ministrar a los hermanos la multiforme gracia de Dios. Yo no me voy a conformar a la palabra de Dios, mucho menos voy a glorificar a Dios, que es lo que dice Pedro, que debemos terminar en el verso 12. Entonces, tenemos que armarnos, quitarnos, renovar el espíritu de nuestra mente, transformar el espíritu de nuestra mente, adoptar la mentalidad de Cristo, la actitud de Cristo, la disposición de Cristo, y entonces todo lo demás va a ser bien fácil. Es clave, hermano, es clave eso. ¿Por qué? Dice el hermano Manuel, cuando Cristo tomó esa decisión de ir a la cruz, Él no pensó, Él pensó en el bien de todos nosotros, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, sí, la profecía que enseña Isaías en el capítulo 53, sí enseña que no todos creían a lo que había anunciado el profeta, porque él comienza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando Cristo, hermanos, vino, Juan dice que a los suyos vino y los suyos que hizo, no lo recibieron. Cuando estaba él en la cruz, muchos lo rechazaban, pero él, hermanos, él murió, hermanos, porque él sabía que en ese sacrificio todo el mundo entero, el que pensara de esa manera y no pensara de esa manera. Por eso cuando se predica el Evangelio, Marcos dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, y el que no creyera será condenado, ¿sí? Pero cuando nosotros tomamos la mente de Cristo y nos armamos de ese mismo valor, claro que todas las cosas que hagamos, hermanos, vamos a hacerlas pensando, no como dice el hermano, a lo mejor ¿de qué sirve? Si no la hago, no voy a ver, hermanos, el resultado de aquello que estoy pensando hacer. O sea, tengo que hacerlo para ver, a lo mejor cuando yo decido, hermanos, hacer una actividad congregacional, a lo mejor no a todos les va a parecer, pero el resultado, hermanos, va a ser edificación para la iglesia. Hermana Reina, ¿va a comentar algo? Sí, hermano, quería comentar lo mismo que comentó el hermano Manuel. Aquí en el 4 del 1 al 2 que dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne termina con el pecado. Dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí no es, bueno, lo que yo entiendo, hermano, es lo mismo que está explicando, ¿verdad? Que dice que nosotros tenemos que armarnos del mismo, o sea, el Señor Jesucristo padeció en la carne para demostrarnos que aún siendo carne, sí se puede. Y así como Él pudo, nosotros también, Él nos está animando
el apóstol nos está animando que así como Cristo pudo, nosotros también podemos. Porque nuestros pensamientos son los que nos mandan al pecado, hermano. ¿Por qué? Porque como está comentando, si nosotros tenemos un mal pensamiento con cualquier hermano, eso no va a ser amor, ese va a ser odio. Entonces nosotros tenemos que borrar todo. O sea, armarnos de ese valor como Cristo se armó, para nosotros no ver la carne del hermano, sino ver el espíritu, como Dios quiere que nosotros vivamos en amor. Tenemos que apartar todo. Que si mi hermana habló mal de mí, hay que pasarlo por alto, que sea Dios quien la juzgue, y si yo tengo la oportunidad de poder hablar con la hermana para convenir con ella de que está mal hacerlo, pues hay que convenir, hermano, porque de eso se trata el amor, no solo de decir, está bien, no, de hacerla ver o que nos hagan ver a nosotros lo malo que estamos haciendo para que juntos lleguemos al final. Ahora, en resumen, dice que Cristo terminó con el pecado. Pues Él terminó con el pecado, ¿por qué tengo que yo revivir el pecado si yo soy de Cristo y yo vivo con Él? Ahí es donde tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento, ¿verdad? Que dice, ¿cuál es la cita, Manuel? Filipenses, dice que 2:5. Colosenses. Filipenses 2:5, el que sí quiere decir que hay en vosotros este mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo semejante a Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de humano, de siervo como uno de nosotros, y padeció en la carne. ¿Para qué, hermanos? Para terminar con el pecado. Entonces, en resumen, hermanos, el pecado no debe haber lugar para que habite entre nosotros como cristianos. Cristo acabó con él, y sabe, dice Pedro, que lo llevó en la cruz, en el madero, para que nosotros no vivamos más al pecado, sino que vivamos en la justicia, en la voluntad de Dios. Ahora, Mere, también es interesante. Perdóname, Mere. Sí, hermano. Ahora es interesante porque a veces cuando escuchamos decimos, es que hay que decirles a los hermanos. Pedro está tratando que cada uno de nosotros debemos hacer exactamente lo que Cristo hizo. Cristo murió en la cruz para terminar con el pecado. Nosotros necesitamos tener el mismo pensamiento de Cristo para terminar con nuestro pecado. Yo con el mío, tú con el tuyo. Y cuando hacemos eso, hermano, a veces no hay necesidad de andar diciendo nada de nada. Todos vivimos en paz. Exactamente, o sea, eso es, hermanos, sería extraordinario que así pasara, hermanos. Que no diéramos lugar a ninguna, a lo más mínimo que pudiera opacar, hermanos, nuestra relación con Dios. Porque cuando hay pecado, hermanos, el problema a veces no está entre hermanos. Aunque haya murmuraciones, que haya lo que haya, hermanos, el problema está con Dios. El que vive en pecado, hermanos, y que vive de esa manera, tiene un problema, y el problema es con Dios. Si nosotros vivimos en pecado, hermanos, haciendo la voluntad de la carne, tenemos un problema grave, y ese problema es con Dios y con Cristo. Porque Él murió, hermanos, por nosotros, para quitar el pecado. Basta ya, hermanos, dar lugar al pecado y vivamos haciendo la voluntad de Dios y no agradando a los hombres. El Señor les bendiga. Amén. Sí.